Y estos programas permite darse unos gustitos. Yo la conozco hace muchos años, muchísimos años. Apenas llegué a Santa Fe y me topé con una militante con mayúscula. No se encuentra y todavía hoy sigue siendo esa persona que la conocí trabajando, preocupándose por el otro, que teniendo el título de concejala o no, siguió siendo la misma. Por eso, para mí es la gringa negra, pero para la gente, para lo que es la historia, Susana Campoli. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿vos? Bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tenés? A ver. Cumplí 84 años el 12 de agosto. Pero seguís siendo una pendeja, perdona que te explique. No, tenés una vitalidad, unas ganas. A ver, yo soy creo en Dios. Y eso creo en Dios, no religiosidad. Creo en Dios, en su palabra, en su Biblia, y creo que le pongo fe y Él me da fuerza. ¿Dónde naciste? Nací en San Francisco de Córdoba. Cuando papá vino de Italia, pasó primero por Rafaela y colocaron el empedrado y las luces. Y después, cuando vino mamá, unos años después, estaban viviendo en San Francisco de Córdoba, como el doctor Reviglio. Claro. Nacimos en el mismo año y los dos allá. ¿En el mismo año? Claro, y los dos allá. ¿Y se conocían allá en el pueblo? No, lo supimos hace poco en el partido. Claro, porque él después se fue a estudiar a Córdoba, ¿y vos? No, mi papá era... Así que tu infancia fue en San Francisco. Hasta nació un hermano, Agustín le decíamos, y que nació enfermo de la piel, una clase de eczema brutal, y buscando a un doctor Mon, que había acá en Santa Fe, vinimos a vivir a Santa Fe, que vivíamos ahí por el mercado de Abasto. ¿Viste el colegio de las monjas, San José y Mendoza? Sí. Ahí hice primero y segundo grado. Mirá. Y vivíamos en un conventillo que estaba en la otra cuadra. Claro, la zona de Abasto era muy, muy especial. Muchos gringos había. Sí. Y me acuerdo que papá se levantaba a la madrugada y se iba al mercado a buscar changa, a trabajar. Hasta que compró... ¿Y por qué dejó San Francisco? ¿Todo por la enfermedad de tu hermano? Sí, porque era como que de las 7 capas de piel, si le tocaba, se crujía, se partía todo. Uy, por y Dios. no había cómo curarlo. No había. ¿Y este Mon sabía más o menos? Era un especialista muy nombrado. Muy nombrado. Te estoy hablando de 80 años atrás. ¿Y tu papá era netamente italiano? Papá era un gringo. Yo creo que papá y mamá me marcaron en la vida. Papá se casaron y claro, era esa costumbre de que en la familia mandaba el viejo, el abuelo. Se ponía en la cabecera de la mesa, ahí los hijos casados con nietos, y él golpeaba en la mesa y decía, "Cuá comando mí". Chau, nadie tenía que hablar. Entonces se ve que se cansaron y papá, cuando hacía unos años que estaban casados, se vino a la Argentina en el año 28. Ah, mirá vos. Y recién en el 37 pudo venir mamá para Argentina Mirá como vos. inmigrante. Entonces el viejo con un pantalón surcido en el traste, con 3er grado primario. Hablando italiano cerrado. ¿De qué zona de Italia era tu viejo? De la campiña romana, Frosinone y Solaliri trabajaban la tierra. Y eran muy pobres, y después de la guerra del 14, peor. Todo era hambre. La guerra es la misma, nada más que ahora hay televisión. Claro. Dice que criaban todo el año la cabrita, los animales, y hacían queso para vender en la feria. Y ellos le decían, mamá, dame un pedacito de queso. Y la mamá le daba 2 pedacitos de pan. Y le decía, esto es pan y esto es queso. No. Porque el queso había que venderlo. Uno era para el cura y otro era para el síndico. Mirá. Un impuesto que había que pagar. Sí, y lo demás lo iban a vender. Era la pobreza, los devoraba. Después tuvieron un hijo que murió al nacer, atendido por la curandera de ahí. Qué bárbaro. Bueno, pero háblame cuando... A ver, y mi mamá, analfabeta, decía su documento. Pobre. 9 años después,
en un barco el tercer piso para abajo porque eran inmigrantes. Qué bárbaro. Animarse a venir a buscar la paz. Mi papá era un gringo que si alguno decía algo de la Argentina, le pegaba en la boca. Teníamos el boliche, que era famoso. ¿Y dónde puso el boliche? ¿Dónde lo puso el boliche? Primero era pegadito al lado del mercado de abasto, para acá, para el... ¿Y se llamaba el gringo negro? Ahí era el gringo. Ah. Era el gringo, para todo era el gringo. Y yo me acuerdo que mi mamá prendía un braserito que había y venían todos los quinteros con los carros a traer al mercado. Y entonces iban a tomar... había algunos que tenían para pagar el café, pero otros tomaban mate y jugaban al 3-7, un juego de naipe, el 3-7, y me acuerdo otro que tiraban las manos y era la morra. Ah, mirá vos. Y terminaban cantando sus canciones de sus pueblos y se iban al mercado a vender. ¿Y vos estabas ahí? ¿Participabas o estabas escondido? Éramos chicos y andábamos ahí. ¿Y el tema de Gringa Negra por qué viene? ¿Por eso? Porque después, me acuerdo patente que se hacían unas pruebas de aviones, cuando estaba por llegar Perón, Ajá. Perón Coronel, sí, a la Secretaría de Trabajo. Claro. Me acuerdo que era por esos días. Y papá logró alquilar una casita pasando las 4 vías. Facundo subiría al 4000. ¿Y tu barrio ahora? No, yo ahora vivo en María Selva. Y ahí, ese fue un bastión con la resistencia, con el proceso. Ahí los muchachos tenían un cuadro de Gardel. Y del otro lado estaba Perón con el caballo blanco. Bayo y con Evita. Qué va. Entonces, 17 de octubre, el aniversario de Evita, el de Perón, daba vuelta el cuadro y se cantaba la marcha. Y muchos estudiantes de aquel tiempo, de Raúl Cariñano y de tantos otros que después los fui viendo, cantaban la marcha peronista y comían y les fiaba encima. Él era unionista y peronista. ¿Unionista? Unionista loco. Y porque estaba cerca de... ¿Qué sé yo? Era amigo del Ángel Maglichino. El Ángel le vendía las galletitas. ¿Unionista o vos sos colonista? ¿Vos sos colonista? No, yo soy de Unión. ¿Tu Unión? Sí, pero no me peleo con los... Tengo 4 nietos con sus 4 parejas, más mis 2 hijos. Un yerno me los hizo a todo colonista. Pero colonistas, mis nietos. Son fanáticos. Uno, el de Canticuéntico, no puede ir tanto a la cancha. Pero los otros 3, venenos son de Colón. Bueno, contame ahí. ¿Hiciste entonces la escuela ahí en...? Después, entonces, fui ahí en Boulevard, ahí cuando estábamos en Facundo Subiría, nos llevaba papá a la escuela Paso. Ajá. San Martín y Boulevard. Sí. Ahí hice hasta el 6º, que cuando estaba terminando 6º grado, año del Libertador General San Martín, teníamos que poner todos los días en el cuaderno. Año 50, Ajá. 12 años, yo terminábamos 6º, pasó Evita. Salimos todos los chicos al cordón de la vereda y Evita venía a inaugurar el hospital ferroviario ahí a la vuelta. Claro. Pero así es una foto que tengo acá. Una foto. Sí, sí. Y entonces a las nenas nos daban unas muñecas de esas con cabecita de yeso y ropita de trapo. Y a los varones una pelota le daban de cuero. Y Evita fue. Y después paró en una casa de enfrente de las abogadas Ortigosa, me parece que eran. Sí, no importa. Pero las vimos patente otra vez, después la vi pasar allá por las 4 vías. ¿Pero te marcó fuego eso? Sí, 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 sí. Eso, mi papá era bueno, era un hombre bueno, trabajador, solidario, derecho, pero tenía en mi casa, hasta el día de hoy hay 6 mesas en mi casa. Él le gustaba tener, como era solo acá en la Argentina, sin familia para atrás, invitar. La noche de Navidad ponía una mesa y éramos 30 o 40. Y viste, había gente con problemas, los parias, algunos que se estaban separando,
otros que no. Así que las Navidades vos las recordás con gente. Sí, con gente. Y ahora, disculpame, pero estamos hablando que vino Evita y después vos fuiste a la secundaria, ¿pudiste ir a la secundaria? Fui hasta tercer año al Colegio Nacional de Señoritas. Ajá. Y entonces mi mamá y mi papá eran gente, ponele que tenía 15 años, hace 70 años. Era cuando no usaba, la revolución nos vino con Evita, porque no usaba un pantalón la mujer. Uh-huh. Empezamos a usar mameluquito. Y yo me acuerdo de los discursos. Si tuve el 45 tenía 7 años, Sí. y en el 55 tenía 17. Yo tengo marcada esa época, un estado de felicidad, un estado de bienestar, todo a partir del trabajo. Todos los días era un derecho, una conquista, un logro. Yo me acuerdo que barríamos la vereda a la mañana temprano en el bar, se tiraba mucha cerveza y quedaban las cascaritas de maní, las cascaritas de los lupines, y barríamos la vereda temprano. Pasaban los hombres yendo a trabajar, bicicletas y los colectivos, el 15, la A, gente colgada, iban cantando. ¿Te acordás de José Antonio Reyes? Sí. Me lo acuerdo patente, en la bicicleta, era del Sindicato del Vidrio. Claro. Trabajaban los metalúrgicos, los mecánicos, los albañiles, los del puerto, los de la Milcau, de la Marimil. Ahí estaba la Argentina que empezaba a caminar con el trabajo que dignificaba, ¿no? Claro, la dignidad. El obrero trabajaba, ¿te acordás, FIA? Todo, bueno. Los tallercitos que Todo. había. Pero vayamos a esa etapa que vos viste la felicidad y que te marcó a fuego. Después, vaya que vino la revolución y te dejó afuera, ustedes siguieron trabajando, digamos... No vino la revolución y nos dejó afuera. Bombardearon la plaza al mediodía. La historia la conocemos, claro, sabemos lo que pasó. Pero el militante peronista estaba mudo. Es decir, lo proscribieron, no podían hablar. ¿Cómo hiciste para seguir militando? Porque vos esa llama la tenías encendida en tu cuerpo y vos necesitabas expresarla. Existió ese boliche que era de mi papá. El boliche siguió siendo el boliche. Claro. Hasta el año 70. Entonces, el boliche era la jabonería de Vieite. Claro. No solo iba, qué sé yo, Atilio Rosso, que estudiaba ingeniería química con la novia. Y un día se fue y vino el padre Rosso. Estudiaba Alaní. El Rogelio Alaní era estudiante. Pero era troquista. Era más loco que ahora. Pero era troquista, era PC. Después, a ver, González, el autito chocador. Sí. Silva. ¿Pero qué hacían todos ahí? Si ese era un producto peronista. Pero era un lugar donde se podía estar democráticamente. Ellos estaban. Y en otra mesa estaba don Afrio Penisi, estaba el Negro Martini, estaba Ovidio López, que era presidente del partido, el doctor Berlanga, estaba la Coca Oneto, la Mary Rodríguez Alderete. ¿Vos te metías ahí también de prepo o no? Era nuestra vida, sabíamos todo lo que pasaba. Mi papá ayudaba mucho a la familia de los presos, sobre todo le habían ligado mucho los gremialistas, y las familias quedaban en banda y no había nada. ¿Y vos, papá los ayudaba y nosotros... Estamos hablando ya en qué año esto, porque después hubo elecciones en la época que estaba proscrito el peronismo. Sí, una vez ganamos una elección en Mendoza que no nos dejaron asumir. Bueno, pero estoy hablando de Santa Fe, para que la gente se ubique. ¿Y vos qué estabas con la famosa lista 2? ¿Con qué jugaste? ¿Con las 4, las 6? El que estaba con mi papá era el doctor Amado Saleme, que creo que jugaban con Bonino. Claro, la lista 2. Yendo muy... que fue elegido, José Amado Saleme fue elegido senador nacional. Ajá. Pero lo nuestro, yo después me casé a los 20 años y la otra parte tenía otras ideas y
¿Se llamaba otra no parte? podía. ¿A tu Entonces, pareja le llamaba otra parte? Sí, el padre de mis hijos. Estamos separados hace 52 ya sé, pero había venido de Italia. La definición tuya fue divina, la otra parte, ¿no? Ni lo consideraste nada. Vivíamos ahí en ¿Y por qué vino de Italia directamente él? Sí, vino cuando siempre los no vinieron esa tanda de italianos como habían venido hasta el 30 y pico, que venían a la deriva a laburar. Estos venían con alguien que los recomendaba. El dueño de una fábrica de torno, el dueño de una fábrica de autos. Sí. Los recomendaba y venían con una recomendación y ya tenían trabajo. Ajá. Tenían que laburar, ¿eh? Sí. Laburar, eso sí. ¿Y qué cayó? ¿Se conoció ahí o fue arreglado el matrimonio? Porque me lo decís. No, fue una forma, era diferente. Era diferente. Si vos le decías a tu mamá y a tu papá que no te quería casar, te iban a decir, ¿y qué van a decir los vecinos? Ah, claro. Sí, ¿qué van a decir los paisanos? ¿Y cuántos hijos tuviste con él? Dos hijos fenómenos. 2 hijos, Marcelo y Alicia. Y cuando me separé a los 31 años, entonces ahí pude salir a la calle a militar. Ahí pude salir. Y mis 2 hijos, los 3 hicimos el secundario, yo terminé el bachillerato para adultos e ingresé a la Universidad Católica, que era lo único que podíamos entrar, a procuración, un grupo grande. Y mi hijo ingresó a la industrial, hizo la tecnicatura en química y después ya se había conseguido trabajito ahí y se recibió de ingeniero químico. Quedó 33 años docente. Bueno, pero hablame del 83. Y mi hija se recibió en el Sara Faisal y es directora del CAF en Colastinea Cepilla. Bueno, hablame del 83, ahí es donde estuviste jugando, cuando llega la democracia nuevamente, y las ahí nos elecciones enganchamos con Donafrio Penisi, en la UOM. En la UOM, ajá. En la UOM, que estaba Cuello y Silvestre Beñez. Sí. Y ahí, el 24 de agosto, hace pocos días, cuando lo de Trelew, sí, yo iba a empezar mi primer día de trabajo en la mesa de entrada en el Senado y venía escuchando lo de Trelew. Mirá. Y ahora te digo, vos entraste... Cuello. Con Cuello. Eduardo Félix entonces, Cuello. ¿estás de comienzo de la democracia? Yo soy afiliada número 55 del gremio. ¿Del gremio? Ah, mirá vos. 55. ¿Y al partido te afiliaste al Partido Justicialista? ¿Qué número tenés ahí? Afilié y afilio y afilié. Y bueno, pero ¿qué número tenés ahí? Tenés que tenerlo primero también. No. Había una tanda de mujeres, como digo, la Elisa Angelini, ajá, la Mary Rodríguez Alderete, la Pepa, la Coca Oneto. La Pepa Alegre. Nosotros habíamos aprendido con ella a llevar medio ladrillo en la cartera. Y cuando nos encaraba el escuadrón, porque viste, sí, el escuadrón con los caballos, revoleábamos las carteras y volteábamos más de uno. ¿Vos estabas con la Pepa Alegre? Con la Pepa. Y cuando quisieron... Y la Coca Oneto. Y cuando escondieron el tema de el busto de Vita, creo que estaba en la plaza ahí. Y cada uno teníamos escondido en el patio de... ese día que le hicimos a Barleta una revolución. Exactamente. Que habían sacado el busto. Sí, claro. Y voy y paso y veo el busto. ¿Y sabe con quién me cruzo? Yo venía del correo. Y cuando veo eso, para allá iba el Kiko Busato, que era bastante jovencito. Y bueno, y ahí empezamos a juntarnos, a buscar teléfonos. Le tomamos la universidad a Barleta y le cantamos la marcha peronista en el hall, ¿eh? Para recuperar el busto. Recuperar el busto de Vista, que cada vez que pueden le sacuden. Pero no es nada. Pero bueno, y después vino la época de Revilio. ¿Dónde estuviste trabajando con la época de Revilio? El Negro Martínez. ¿Con el Negro Martínez? El Negro Martínez. El Negro Martínez, otro que me marcó a fuego. ¿Por qué? Me marcó porque el negro era digno. El negro puede ser que haya sido un poquito desprolijo. No sé. No sé. Le encontraron una computadora, una Claro, fotocopiadora nada más. Pero el negro murió
Pobre. solito y Y yo te voy a decir con algo. necesidades. Y yo te voy a decir algo. A mí me marcó por su amor a los pobres. Bueno, eso quería hacer hincapié. El amor. Porque la gente que entró a la legislatura en la época del Negro Martínez nunca hubiesen podido ser empleados legislativos. Está bien, empezaron el tema de la limpieza, la parte, digamos, de mantenimiento de la estructura. Sí, era Pero como que no éramos para estar ahí. Claro, porque la legislatura era para abogados, para gente con título. Y él puso una camada de mucha gente Muchos. que pudo construir una familia. Y realmente eso siempre lo destaqué del Negro. No. Tuvo una sensibilidad. Después vino el golpe en el 83 ahí. No, que estoy hablando. Sí. No, el golpe- cuando vino el golpe 76, Claro, ahí. que nos mandaban, estábamos todos parados en la vereda de enfrente al otro día. Eso fue. Yo estoy hablando de Martínez cuando era vicegobernador, Claro, ya distinto, ya era claro. la época de Que Bernet. a nosotros nos mandaron al Ustedes en la legislatura del 75 ya fuera. quinto piso del ministerio, a Sí. los compañeros. No, yo te traje más cerca porque queda poco tiempo. Te traje más cerca la historia, porque sé que está el 76. Está, pero- Eso fue una etapa que hay mucha historia para contar, pero quise adelantarte. Martínez me marcó. Bien. Martínez En te lo mar- que había que hacer con los pobres. Pero bueno, en pero la después, dignidad después y con amor. después te fuiste concejal gracias a Reutemann. Después, en ese interín, el Negro había salido, Sí. Carlos Aurelio, Sí. había salido y estuvimos ahí en una listita que no nos fue bien. Sí. Y vinieron a casa el Gato Cardoso, Sí. que es como un hermano mío al día de hoy, con el Chango Funes. El Chango Funes, que fue ¿Te un acordás? poco el gran operador de Reutemann. El Chango Funes fue genial. Sí. Un tipo... Fue Era que- correo el de que- Perón a los 18 años. El que le dio la parte, le enseñó para la parte política a Reutemann, le decía, Y hay que armar la estructurita. ya se sumó Giorgetti, el Giorgio, ya nos empezamos a sumar, y bueno, y me lo hicieron conocer, y el Lole iba a casa, le gustaba sentarse abajo del parral, Y, hablar y porque- hablábamos. pero ¿sabes Para por mí qué? fue una relación, hasta el día de hoy, muchos no la entendieron, y yo no lo puedo creer lo que yo vivía con él. Para él me tenía confianza. Yo era su amiga, era su compañera, yo iba a su casa, le llevaba tallarines a veces. Un día me hizo hablar con Agnelli, uno de los dueños de FIA. Sí. Me llamó para saludarme para mi cumpleaños y me dice, seguro que hiciste tallarines, pero Agnelli te va a enseñar cómo se hace la verdadera pomarola. Y te puso. Y yo le hablaba en italiano, porque por ahí algo sé. Y entonces me enseñó Agnelli a hacer la pomarola. Mirá qué título. Pero el mismísimo Agnelli. Sí, sí. Qué bárbaro. El Lole estaba en Brasil con la camisetita gris desteñida. Yo hoy, cuando veo en la televisión, en estos programas de la tarde, los millones, la fortuna, las cosas de las que hablan que él dejó, yo no lo hubiera podido creer. Porque ese mundo que yo conocí de él, sí, era de un tipo Muy vinculado. vinculado y con plata. Yo veía cuando él me hacía, la última vez que asumió, me llama Celia, que era la secretaria, y me dice, mañana quiere el senador que vos estés cuando él asume. ¿Y que, cómo voy a ir yo? Le digo, sí, ahí te van a llevar los 2 pasajes en avión. Y viajé con este amigo de él, que es el dueño de la zapatillería grande. Viajamos juntos, fuimos y entramos al recinto. Bueno, a ver. Pero Yo llegué a vivir en la casa de él. Él de mañana tenía 5 diarios y una pequeña computadora. 5 diarios. Se servía el yogur, los cereales, y a mí me hacía tomar, yo tomo té con limón. Yo tomaba un té o no tomaba nada, agua mineral. Entonces leía los diarios, me los comentaba, hablábamos. Íbamos por los pasillos del Senado, me ponía una mano en el hombro y bajaba a almorzar conmigo. Y bajo con la gringa. Un día fue un muchacho de acá, compañero militante, hoy diputado, y me decía, si vos hablás, yo quiero hablar con él, yo quiero hablar con él. Ah, no sé, le digo, yo voy a ir a comer con él. Y vino este chico, y le dice, ¿así que vos querés ser intendente?
Sí. ¿Tenés la plata? Lo que preguntaba Sí. siempre. ¿Tenés la plata? Sí. Bueno, si tenés plata, caminá. Vos sos era? muy caminador. Camina, ¿qué vas a hacer? Le ¿Quién digo. era? Cachi. Cachi Martínez. Y Cachi. Y estuvo a punto, lástima. Estuvo a punto el Cachi. Sí. Estuvo a punto. Bueno, pero te hizo concejal. Vos fuiste concejal en la época de él. Sexta me puso 2 veces en el 6º lugar. Y el traste. Y entrábamos 7. Y el- La primera vez entramos 7. Éramos 13 concejales o 14. Con Nicolás, Piazza, Sí, sí. con el personal. No, pero también, yo lo que sé, a ver, tuviste la oportunidad de ser funcionaria. 2 veces fui concejal, Por las eso te 2 digo, veces en el 6º lugar. Y a ver, y lo que todo el mundo rescata es esta que tenés vos, de ir a los barrios, hablar con la gente. Ah, sí. Se nota una militancia fuertísima, pero como me queda un minuto, no quiero dejar pasar, pero lo que más te destaco, esta nueva función que tenés, de cómo se llama esto de ir a los hospitales, a los... Mira, Como- 3 funciones tengo. Me recibí de payamédica a los 76 años. Que el hospital es un poco Es el hijo médico, mío. Es el médico que no es médico, pero que te No. cura con la alegría, con el Sí, canto, con el amor. Sí, sí. Un día el Lole me llamó y me dijo, decirle al doctor Alasia que en 7 meses tiene el hospital de niños, porque hablábamos mucho con Alasia. Y Después lo vimos inundarse. Pero ir al hospital y llevarle una sonrisa al chico que viene de una quimio. Sí, Hay por chicos eso. con cada... Eso cura Hoy mucho más soy que- vicepresidenta de la cooperadora, soy Mirá hoy. qué bien. Del hospital de niños. Y soy, Atahualpa Larrea es el director del lugar barrial de ajedrez y soy la secretaria del lugar barrial de ajedrez, que es el multiespacio Eva Perón. 84 años y tenés todavía mucho por brindar y creo que vamos a tener que hacer una Y segunda puedo edición. trabajar mucho todos los días. La pandemia, con el teléfono desde la cocina de mi casa, el gobernador Perotti me permitió que yo ayudara a ayudar. Vamos a seguir charlando porque se nos fue el tiempo, lamentablemente, No, pero te agradezco vamos a tener que hacer una segunda edición después. Cuando gracias, quiera. gracias Dios te por bendiga. gracias Lo mío por es sencillo. Marcelo Garrido y Darío Gómez están en Cadena O. Sinmordaza.com, otra mirada de la información en un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Cadena. Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena O. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Agenda personal de hoy va a tocar un tema por ahí atrapante porque no es poco visto que alguien que decide dedicar su vida a la vocación religiosa, a lo que significa difundir la palabra de Dios, terminar en un ámbito que por ahí para muchos dice no es compatible. Y yo voy a preguntar a él, y por eso le doy la buena noche a Walter Gione. ¿Cómo le va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Pastor y político. Sí, la verdad que sí, bueno, es algo más que interesante en este tiempo, pero de a poco vamos conociendo muchos casos parecidos. Ahora posiblemente. comenzó, porque cuando vos decidiste jugar eran pocos, no había mucho. Pero vamos a empezar a conocer tu historia. Vos no sos santafesino, ¿dónde naciste? Yo nací en la provincia del Chaco, Ajá. en la ciudad de Las Breñas, Las Breñas. y bueno, pero a los 2 meses... Calorcito ya con el verano. Claro, pero mis padres, que también son pastores, ellos fueron pastores en diferentes provincias del país. Yo soy el menor de la familia, prácticamente te diría que no me esperaban en ese momento. Estaban justamente pastoreando en la provincia del Chaco, tenían a su cargo iglesia en Las Breñas, pero también en Charata y en toda la zona hasta Santiago del Estero. Y ahí, bueno... Iglesia evangélica, ¿no? Iglesia evangélica, sí. Ajá. Y ahí nací en el año 82, en mayo del año 82, y en julio de... ¿Qué día de mayo? 24. Ah, ya no sos taurino.
Ya está, el que sigue. No, porque los taurinos son medio testarudos. Mira, por ahí dije, bueno, se metió con la política y con la testarudez del taurino, fue adelante y logró el objetivo. La verdad que no estudié mucho el tema de los signos. Pero bueno, es la característica. Sí, pero digo, después, nosotros a los 2 meses que yo tenía, o sea, nací, a los 2 meses mis padres fueron trasladados a Rosario a tomar la iglesia en la ciudad de Rosario. Así que prácticamente no tuve... Así que toda tu infancia es Rosario. Todo Rosario. Soy muy rosarino en todo sentido, me como las S, o sea, tengo todos los detalles. Todas las virtudes del rosarino. ¿Pero hincha de qué club? Bueno, ahí diferente, ahí porque en casa, como mis hermanos, yo tengo mis 2 hermanos mayores santafesinos, nacieron aquí en la ciudad de Santa Fe. Mi otro hermano del medio es de Capital Federal, de Buenos Aires, y yo nací en Chaco, por lo cual... Ahí nosotros tuvimos, mis hermanos también vivieron en Buenos Aires, así que ahí mitad de la familia de River, mitad de la familia de Boca. ¡Ah, qué lindo! Y mis padres, la verdad que nunca el fútbol no les interesó mucho, pero sí a mis hermanos. Así que mi hermano mayor me termina siendo hincha de Boca, mi otro hermano es de River, mi hermana es de River, y bueno, quedamos 2 y 2 ahí en la familia. Bueno, y en Rosario, ¿qué barrio de Rosario te tocó vivir? Bueno, cuando recién llegamos a Rosario, vivimos en la zona céntrica, porque éramos de República La Sexta, Pellegrini y Juan Manuel de Rosas. Yo era muy chiquito ahí, pero pronto de ahí pasamos a Maipú y 27, también República La Sexta. Y ya en mi preadolescencia terminamos, mis padres construyeron su casa en la zona sur, barrio Tiro Suizo, que es el barrio donde más pertenencia tengo, zona sur de Rosario, y donde me hice más amigos. ¿Y la secundaria dónde la hiciste? Y la secundaria, bueno, la hice en una secundaria evangélica, en el centro de Rosario, y bueno, ahí donde un poco... no tuve ese arraigo en el barrio, en la secundaria, porque yo quería ir a alguna secundaria ahí del barrio donde iban ahí todos mis compañeros de la primaria, pero bueno, terminé en una secundaria evangélica, pero bien, la verdad que... ¿Y la vocación por qué sigue? ¿Porque papá era también pastor o porque vos también lo sentiste que era necesario? Mira, la verdad que yo, en la adolescencia es cuando uno tiene esos... Sí, y es difícil porque estamos hablando del año casi 90 y pico, donde por ahí había otras cosas, otras miradas, y la juventud iba para otro lado. No sé si temas religiosos pegaban los jóvenes. Mira, yo lo dije hace poquito en la legislatura, en un discurso que di. Yo sufrí mucho bullying cuando era chico en una primaria por ser evangélico, exclusivamente. O sea, me hacían mucho bullying por el tema de nuestro por tu papá. Credo. Claro, porque tu papá era pastor. El hijo del pastor. Exactamente, eso fue muy fuerte, porque de hecho te digo que no solamente el bullying recibía a mis compañeros, algunos compañeros, algunos no, sino también de los maestros. O sea, tuvimos una situación bastante fea en ese sentido. Cuando me cambian, yo iba a una primaria ahí en República La Sexta, en calle Buenos Aires y Cerrito. De ahí me cambian a zona sur en 6º grado, ya casi terminando, mitad del 6º grado, y fue totalmente diferente, porque en el barrio ahí en zona sur de Rosario, ahí sí ya tenía 2 o 3 compañeros o 4 que ya sus familias eran evangélicas, y ahí la cosa cambió totalmente. Entonces era muy difícil. Eso, la verdad que no te digo que me marcó, pero fue bastante difícil atravesarlo. Obviamente cuando uno es adolescente y encima en una escuela evangélica, prácticamente yo no quería saber nada. Y una de las cosas que me dije a mí mismo de que no quería ser pastor. De hecho, mi hermano mayor, con el que yo tenía más apego cuando era niño, yo con mis hermanos nos llevamos bastante, son 7 años con cada uno de ellos, y él se fue justamente de misionero evangélico a España. Yo en el año 91, por ahí, yo tenía... A ver, tenemos una primera foto, creo que es familiar, ahí lo tenemos para ver tu hermano, vos cuando eras chiquito. A ver, mostrame la primera foto, director, a ver si la podemos mostrar un poquito. Ahí está, ¿ves? Bueno, ahí está mi madre, mi hermano mayor, Alberto, mi hermana mayor, que es mayor a... ¿Y qué edad tenía cuando era chiquitito? Y ahí yo habré tenido, calculo que unos 5 años aproximadamente. Mi hermano Alejandro, bueno, ahí, y mi madre, que era la que... Ahí vas a ver que un poco estaba descolocada mi imagen, digo, sí. en el contexto de una familia que ya se estaba conformada. Bueno, caí como último y ahí en ese, más o menos cuando yo tenía 8 o 9 años, mi hermano mayor
decide irse de misionero a España. Mostrame la otra foto, a ver, mostrame la otra foto, que es la que sigue, que ahí ya estás casi con ahí está tu papá. Claro, esa foto, el contexto es que mis padres estaban celebrando su 25 aniversario de casados. Mira, y vos sos chiquitito ahí. Y yo era el del medio, el cabezón, ahí que, bueno. Y ahí yo tenía aproximadamente, tenía 10 años, que fue en ese momento donde mi hermano se va a España. Ajá. Y a mí me pegó muy fuerte eso, porque... Te quedaste abandonado, como que el protector. Exactamente, me protegía del otro hermano con el que más discutíamos. ¿Y el otro qué hacía? ¿Qué le gustaba al otro? ¿El otro también se quedó dentro de la iglesia o por afuera? Todos son pastores. Todos son pastores. Pues, como te decía, mi hermano mayor se fue a España. En el momento que se podía, en España empezaba a crecer la iglesia evangélica, porque no se podía. Claro. De hecho, tengo un tío que fue a predicar en el tiempo del franquismo, ni bien había terminado el franquismo, y predicaba en las iglesias católicas, porque no había templos evangélicos en ese entonces. Mirá. Bueno, mi hermano va de misionero a aquel lugar, y eso fue me tocó bastante, y es como que crecí diciendo que yo no quería algo así cuando crezca. Pero bueno, obviamente que la iglesia era el lugar, el ámbito donde a mí me contenía muchísimo. Mis padres viajaban todo el tiempo, ellos son pastores y siempre tuvieron a cargo muchas iglesias. En la otra foto, señor director, está ahí ya está en la secundaria, esto ya son más adolescentes ahí. Ahí tenía 15 años aproximadamente. Ya estaba en la secundaria, ahí estaba. ¿Y hay qué carrera, digamos? ¿Con qué título sería? ¿Era secundario? ¿Era perito comercial? Perito comercial, nada más. Y bueno, esa foto es interesante porque ahí la que ves atrás, hoy es mi esposa. Janina era mi compañera. 15 años ya eran compañeros. Era mi compañera de clase. Ella era el primer promedio de la secundaria y yo era último lejos. De hecho, tengo muy lindas anécdotas porque los profesores le decían, ¿qué haces con este? Con este vago, claro. Ella era la líder, la del ejemplo, y lo que hay que hacer es el otro. Exactamente. Pero bueno, ya que está con la foto, señor director, poneme la otra que sigue. Y ahí creo que ya... Y ahí nos casamos. Ahí está. 21 años, clavado. No. Sí. ¿Tan jovencito? Y la verdad que nosotros siempre, y vas a ver que todas las fotos tienen que ver con familia. Nuestro gran ámbito de contención y donde mejor lo hemos pasado y los momentos más felices que he vivido, que tienen que ver con esas fotos que me pidió la producción, tiene que ver con la familia. Y la verdad que lo que nosotros queríamos era conformar una familia con Janina, con la que es mi esposa, pero fue muy interesante porque ella en la adolescencia, en ese momento, ella me contuvo muchísimo, porque capaz que yo terminaba en cualquier otro lado. Yo creo que fue muy determinante mi amistad con ella, que después se fue transformando en una relación y hasta que nos casamos, pero eran momentos muy difíciles donde muchas cosas nos tiraban para otros lados. Como vos bien decías, momento peligroso, década del 90, finales de los 90, y ella la verdad que me contuvo muchísimo en ese tiempo donde mis amigos se iban para cualquier otro lado. Claro. Y bueno, la verdad que terminamos la secundaria, ella inició la carrera de medicina, yo encaré varias carreras que no pude terminar, después me interné en un seminario teológico un tiempo, y bueno, ahí encontré un poquito el cauce y entendí que mi misión iba por el lado de ayudar a la gente. Y también siempre tuve la carga interior de que entendía que el pastorado podía abarcar mucho más de lo que se hacía. O sea, yo siempre he visto a mi padre trabajar muchísimo, pero yo creía que el pastor podía cumplir muchas otras funciones porque se daba la situación donde nosotros no tenemos una carga religiosa tan grande que llevar adelante. Lo nuestro es un mano a mano, es hablar con la gente. Yo siempre cuento a mi papá, a la tarde, en aquel tiempo, no teníamos cable, apenas teníamos televisor, viste que a la tarde no había absolutamente nada, yo venía de la escuela a la mañana, a la tarde no tenía videojuegos, no había nada de eso, lo único que había en casa era una gran enciclopedia, muchos libros y un piano. Así que yo me fui por la lectura y el piano, ¿no? Y la música. Y a veces cuando mi papá me decía, ¿me acompañás a la tarde? Yo dije, sí, vamos. ¿Y qué hacíamos? Recorríamos lugares donde él visitaba gente y hablaba con gente que lo estaba pasando mal y los ayudaba. Entonces eso te va marcando de alguna manera, escuchando a veces los problemas de la gente, pero también alguien que al menos los escuchaba y le daba una mano.
Y eso fue un poco lo que fue cultivando tu semillita y ese interés por decir, ¿y por qué no la política como herramienta? Porque lo que transforma las sociedades son las políticas, no los políticos. A veces los políticos son necesarios para poder instrumentarlas, pero una buena política social, una buena política de salud, una buena política educativa te transforma una sociedad. Y eso lo tenés que generar desde la política. Yo creo que algo que me marcó muchísimo fue en la década del 90, no sé si vos recordás, en las vacaciones, así como vimos esa foto en Córdoba. Recuerdo que en ese tiempo se viajaba mucho a Brasil porque era más barato viajar a Brasil. Sí, señor. Y nosotros con mi padre fuimos, con mi familia fuimos y otra familia amiga, fuimos a Camboriú, al famoso balneario de Camboriú. Pero aunque estábamos de vacación, el domingo a la iglesia, como sea. O sea, teníamos que ir a la iglesia y caímos en una iglesia de nuestra denominación allí en Camboriú, donde a mi padre lo reconocen automáticamente por tener su credencial de pastor, lo suben directamente al escenario. Y yo prácticamente tenía 11, 12 años en ese momento, y uno de los que estaba sentados en la plataforma de los pastores era el intendente de Camboriú. Y nunca me voy a olvidar esa imagen de haber visto que en una iglesia estaba el intendente de la ciudad oficiando como pastor, y para mí eso es como que me hizo un ruido enorme adentro. Y creo que fue también determinante porque mi papá siempre hablaba de cómo la iglesia en Brasil trabajaba en lo político. No, y yo dije, hoy es fundamental. Hoy claro. la iglesia evangélica tiene un poder no solo desde los medios, sino en la injerencia política del país. Es tremendo. Igual en Argentina siempre estuvo un poquito más reacia la iglesia de involucrarse en temas políticos, pero fue creciendo. Al principio costaba muchísimo. Mi papá fue uno de los que más empezó de alguna manera a instar a la pastoral, a que había que de alguna manera involucrarse, directa o indirectamente, pero algunos que tenían el llamado para eso lo debían hacer. Y bueno, la verdad que en algún momento mi papá lo fueron a buscar, obviamente también... Sí, por la imagen, porque vos cuando hablas de los pastores de Rosario hay 5 o 6 nombres y entre ellos está el de tu papá. Cuando vos decís Gione, automáticamente se refiere a tu papá, no a vos. No, exactamente. A tu papá. Ha pasado varias veces Sí. eso. Pero digo, qué bueno haber agarrado ese ejemplo y seguir trabajándolo. Y bueno, un poco lo que uno trata es de seguir esas huellas, de seguir ese ejemplo, y en el tema político, que están en un momento tan complejo, tan difícil como estamos atravesando, yo creo que ahora es como que se van dando una situación donde al no tener referente, obviamente por la crisis, desaparecen los referentes políticos o los líderes políticos. Y la gente de alguna manera se autoprotege y busca liderazgos o personas que lo lleven hacia un futuro diferente, o tener alguna mente de recuperar la esperanza. Y ahí yo creo que los pastores toman hoy un protagonismo fundamental en un crecimiento exponencial que se ha dado en la última década. Bueno, uno cuando... A ver, yo tengo una frase que me pegó como periodista, cuando Belli decía de los zapatitos blancos, viste que uno entraba a la política y terminaba manchado, porque era como entrar en el barro. Y eso, digamos, uno dice, pará, la iglesia evangélica que tiene tan fuerte el tema de que no se debe mentir, que no se debe robar, que no se debe hacer un montón de cosas que son, digamos, fundamentales, porque yo tengo mi mamá que es evangélica y sé lo fuertes son los principios de eso, de la no mentira, del no robo, el no estar, digamos, pegado a la sociedad de lo que hacen algunos traviesos de la política que vienen a valerse de la política para uso personal y no de la sociedad o de la vocación de servicio que tanto se pregona. ¿Cómo llevaste adelante eso para no quedar manchado en toda esta historia? Porque no es fácil, ¿eh? Bueno, por algo no nos quieren. Por algo no nos quieren adentro. O sea, siempre hay una gran resistencia contra nosotros porque justamente nosotros vivimos lo que hablamos, lo que predicamos, somos coherentes con eso y la idea es llevar a la política esos valores. Porque ¿qué es lo que la gente está cansada de la política? Es lo que vos decís. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar a eso? Si la política está construida por personas, lo que tienen que cambiar son las personas. O sea, tenemos que tener hombres y mujeres con valores y principios inconmovibles, con convicciones bien fuertes, y esa gente tiene que de alguna manera llegar a los lugares de decisión. Por eso nosotros estamos totalmente convencidos de que más allá de que la política hoy pueda estar manchada de corrupción, de tanto egoísmo, la verdad es que lo único que va a cambiar eso es que personas diferentes empiecen a tomar esos lugares. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Quién te convocó? ¿Cuál fue tu primera experiencia de decir, me involucro en la política?
Mira, a mí me llevó muy fuerte el tema de lo que son los grupos pro vida. Nosotros en la ciudad de Rosario, viste que nosotros el tema pro vida fue fundamental, de hecho fue lo que nos trajo a la legislatura. Sí, puntualmente porque había una chica que también andaba con pro vida que aglutinó un espacio y sacó muchos votos. Después vamos a charlar. Pero a lo que voy es que nosotros el tema en Rosario lo comenzamos a ver allá por el año 2007, 2008, donde ya había un movimiento muy fuerte a favor de lo que era la ley de aborto, y nosotros entendíamos que teníamos que empezar de alguna manera a contrarrestar eso, porque no era la salida, no era lo que la sociedad argentina necesitaba. Y ahí fue fuerte esos grupos, porque yo no estaba en política, me acerco a esos grupos para ayudar. Primero veo que desde nuestro movimiento evangélico en ese momento había muy poca gente involucrada. Segundo, que aunque teníamos fuerza de personas y de gente, de masas, no teníamos fuerza política, no había políticos que apoyen esta agenda. Y ahí dije, ¿por qué no nosotros empezamos a trabajar? Y ya en ese momento teníamos una diputada nacional evangélica, que venía de familia y de tradición evangélica, que para nosotros era, te diría, algo raro en ese momento, pero empezamos a seguirla, tuve alguna charla con ella y fue de a poquito a incentivarme a meterme en esto. ¿Quién era esa? Cintia Jotón. Ah, la que fue candidata a vicepresidenta. Exactamente, sí. Bueno, a ver, tiene un liderazgo y tiene una personalidad muy interesante. Sí, totalmente, y de hecho hasta el día de hoy tenemos contacto con ella, pero en ese momento era algo único, diferente, algo muy raro que acontecía, y después vinieron otros debates que también de alguna manera expusieron nuestra manera de pensar o nuestra manera de ver algunos temas, y todo eso comenzó de alguna manera a llevarme a querer participar. Creo en el año 2009 algunos pastores, un poco influenciados por mi padre también, conforman una lista de diputados nacionales, eran todos pastores, y ahí estaba yo. Y me acuerdo que era el primer candidato suplente de esa lista, pero fue que más trabajé, porque me gustaba. Y la política es una pasión, sí, claro, que te empieza de alguna manera a mover, y después de ahí, recuerdo que en el año 2011 fue la primera elección con la boleta única, y ahí dijimos también con otro pastor amigo, vamos a presentarnos. Se presentó a diputado provincial, yo a concejal en Rosario. En Rosario saqué 10.000 votos, pero sin hacer absolutamente... Y sin presupuesto. Sin nada, y con mucho desconocimiento de todo. Empecé a formarme en algunos ámbitos que tenían que ver con el tema político, y también buscaba algunos ejemplos entre lo que es la parte cristiana evangélica y la política. Lo único que venían desarrollando ese tema era Brasil. Así que empezamos a estudiar algunos casos, y en 2011 fui candidato a concejal, y en 2013 apoyé a Carlos Cosia, que la verdad que fue muy interesante, que es muy parecido a lo que vos decías que decías al principio. A Carlos le dicen que va a venir un pastor de apellido Gione a acompañarlo, y él pensó que era, pidió referencia, y le hablaron de mi papá y le trajeron al hijo. Dice, ¿yo quién sos? ¿Quién sos? Pensé un poquito más grande. Y recuerdo que esa campaña la hicimos fue muy interesante, porque esa campaña íbamos a tener supuestamente un apoyo de un aparato sindical que desapareció, y Carlos prácticamente me dice, mira, yo voy a declinar la candidatura. Y le digo, mira, Carlos, yo te llevo por todas las iglesias, vacunemos perros y visitemos iglesias. Y después de muchos años, por primera vez, en el 2013, se lograba imponer una lista independiente del partido UNITE, que nos había dado el sello, de un candidato independiente que llegó a ser concejal. Sí, una muy buena elección hizo. Sí, y fue tan generoso Carlos, que hasta el día de hoy yo siempre lo agradezco, que él me llevó a trabajar con él al consejo, donde, terminé de conocer un montón de gente, y también el trabajo legislativo, que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho lo legislativo, y la verdad que fue un gran aprendizaje esos 4 años trabajando con él. Y después después cuando seguiste laburando, salió la oportunidad de la candidatura a diputado. Después a los 2 años, Carlos estuvo muy cerquita de ser diputado provincial. Sí, muy poquito, faltó 1.000 votos. Exactamente. 1.000 votos. Y si él era diputado provincial, yo me quedaba 2 años con la banca de concejal, y la idea era construir juntos una fuerza política independiente. La verdad que estaba muy bien pensado, lamentablemente no se logró. Yo en ese momento le digo, Carlos, mira, ya está, quédate tranquilo, hasta acá me trajiste,
déjame que camino solo y vos hacés también lo que tengas que hacer. Me dice, no, de ninguna manera, vos vas a seguir trabajando conmigo. También mostró una generosidad ahí enorme, al cual siempre se lo agradezco. Y bueno, y después, bueno, él quiso renovar, no pudo, y ahí ya, en vez yo de acompañarlo a él, me tiré a una candidatura a diputado nacional, donde, bueno, logramos al menos meternos en superar las PASO. Que recuerdo fue una situación de muchas boletas, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema electoral es muy difícil. Pero logramos estar y de ahí, bueno, nosotros hicimos una campaña en ese momento, año 2017, hablando del aborto, cuando nadie habla del aborto. O sea, fue tremendo, porque nosotros decíamos, se va a tratar, hay que prevenir, se va a tratar. Las mismas iglesias nuestras decían, no, vos estás loco, no hable de eso. Bueno, terminó la campaña, al 2018, marzo de 2018, el presidente Macri dice, van a debatir la ley de aborto. Bueno, y ahí me empezaron a llamar preguntándome cómo sabía, por qué tenía esa visión y qué íbamos a hacer y qué referencia política los evangélicos teníamos a nivel nacional, y casi no había. Y bueno, gracias a ese debate se logró después conformar aquí una lista bien celeste, independiente, que llegó y logró esa adhesión tan importante. Sí, que investigó 6 diputados, no poca cosa. Algo tremendo, algo histórico, te diría. Porque fuera de los partidos tradicionales. Sí, estamos hablando del partido UNITE. Y un partido que nos quiso sacar siempre, ¿te acordás? Que el conflicto fue que el partido, no sé, al principio le entregamos una lista, nos agarraron la lista, nos cambiaron la lista, nos pasaron otra lista. Después ahí arrancó toda un raíz judicial, electoral, que era bastante complicado. Logramos que se impusiera la lista nuestra que nosotros habíamos entregado al partido. En ese momento, después, el partido lo que hace es no reconocer la lista y bajarla con parte. Bueno, entonces se armó toda una situación que yo creo que igual fue bueno, porque dejó ahí una sentencia interesante para lo que se viene, para el futuro. Y bueno, se logró lo que se logró desde un lugar, y también trabajando con gente que se... Bueno, porque ahí también tenés ahí, claro, no solo evangélicos, sino también gente muy vinculada a la Iglesia Católica, como Mayorá, que es católico, y digamos, eran 6 personas que todo era celeste, eso es indiscutible. Y lo bueno, ¿sabés qué? Más allá de las rupturas que hemos tenido, seguimos siendo los 6 celestes. Claro. O sea, seguimos votando en un montón de cosas, seguimos teniendo esa base, gracias a Dios, Pero, muy ahora, muy y lo que lograste, algo que es muy importante, armaste tu propio partido. Ya no dependés de nadie. A ver, no es una cuestión particular o solo. Esto tiene que ver, justo en el 2019, antes de asumir, nos juntamos con un grupo de evangélicos de diferentes provincias, referentes, personas de peso, algunos que ya venían de la función pública, un pastor que había sido concejal en Santa Rosa La Pampa, algunos chicos que habían sido funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, asesores que habían sido en Paraná, en Entre Ríos, y mucho, también una funcionaria en Tucumán, del área de familia. Nos juntamos y dijimos, ¿qué hacemos? Prácticamente sabíamos que Juntos por el Cambio estaba perdiendo, o estaba por perder esa elección, y nosotros entendíamos que lo que se venía iba a ser mucho peor, era terrible, que nos teníamos que agrupar, que teníamos que tener una identidad propia, un partido propio, y teníamos que integrar sí o sí una coalición opositora a el Frente de Todos. Mirá, lo hicimos en el momento donde muchos nos decían que estábamos locos, y ahí constituimos el Partido 1, una nueva oportunidad, y esa palabra, una nueva oportunidad, tenía que ver con lo que nos debíamos todo, frente a lo que fue después el debate de la ley de aborto, que en primera instancia ganamos nosotros, y después, bueno, perdimos con el Frente de Todos, y aproximadamente en abril, mayo del 2020, plena pandemia, recuerdo que hacemos un Zoom con Patricia Bullrich, y le decimos que nosotros habíamos conformado el partido, que estábamos juntando la ficha. Obviamente estaban cerradas todas las oficinas en todos los juzgados, obviamente, por la situación, pero que estábamos con la decisión, y habíamos firmado el acta de conformar el partido, y que queríamos estar dentro Juntos por el Cambio. Y en un momento donde algunos partidos de Juntos por el Cambio se estaban yendo al Frente de Todos, o sea, contexto donde el presidente Fernández tenía 70% de imagen positiva. Así que y nosotros dijimos, no es por ahí el camino. Nosotros entendíamos que teníamos que fortalecer una coalición opositora y ayudar desde un sector que muchas veces muchos lo tienen ahí en la mira, pero que no lo conocen como nosotros lo conocemos, que es el sector evangélico. Porque se nos va el tiempo, pero hace pocas horas atrás o días atrás
armaste una movida con 5.000 personas bancando de llevar un candidato propio con el partido de ustedes dentro de Cambiemos. Nosotros queremos... Redondeámelo porque ya queda nada. Mira, toda esa gente que en algunas imágenes se ven es parte de nuestra iglesia, es nuestra iglesia. Y la verdad que un apoyo tremendo. Todos quieren de alguna manera trabajar, de tener representantes propios. Más allá de que estamos en una coalición y en un frente, queremos jugar de alguna manera con mayor fuerza. Creemos que tenemos un caudal de voluntades muy importante, que la queremos llevar a ese sector. Más allá que ganar o no ganar es difícil, no tenemos un aparato. Pero la idea es decir, estar presente, marcar. Estar presente y decir, miren, esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos llevar a este frente. Walter, no va a ser la única. Bueno. Ya va en la segunda edición, así que gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos, Carlos. Gracias.